Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por un día más y una lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a dar inicio con el capítulo 5 del libro de Génesis. Vamos a dar lectura solamente a los primeros 5 versículos y así yo le invito para que se prepare a leer con nosotros o nos escuche, donde quiera que se encuentre, ya sea en su hogar, en su automóvil, rumbo a su trabajo o a sus actividades cotidianas. Que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca y gracias por enviarnos sus mensajes, sus saludos y gracias por sus comentarios también y por compartir la lectura bíblica con sus contactos. Pero sobre todo también gracias por sus oraciones. Así que bueno, vamos a dar lectura a estos versículos que nos dan datos muy importantes. De hecho, todo el capítulo 5 nos habla de los descendientes de Adán y los años que vivieron. Pero vamos a dar solamente, como le dije, la lectura a los primeros 5 versículos que termina con el relato de los años que vivió Adán y murió. Dice así la palabra del Señor. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Aquí tenemos el relato que nos presenta la palabra de Dios de una forma muy reiterada. Nos hace ver que cuando Adán fue creado por Dios, dice que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Hay algo muy importante, a semejanza de su creador. Esto quiere decir que su intelecto, sus emociones y su voluntad estaban en perfecta armonía con Dios, gozaban de un compañerismo perfecto, de una comunión perfecta con Dios. Era algo hermoso, amados hermanos y amigos, pero como sabemos, esa condición que el hombre tenía en su estado original fue despreciada por el hombre mismo y naturalmente que perdió todos esos privilegios. Vemos eso en el versículo 1, sobre todo el versículo 2, y encontramos un contraste del versículo 3 al 5, porque el versículo 3 al 5 nos relata prácticamente una segunda etapa, vamos a decirlo de esa manera, lo que pasó después de aquel asesinato de Caín a su hermano Abel y la manera en que se fueron desarrollando los eventos y toda la genealogía de Adán. Aquí nos dice que Adán engendró hijos y hay algo muy interesante, dice que los engendró conforme a su imagen. ¿Qué diferencia cuando Adán y Eva fueron creados? Dijo conforme a la imagen de Dios. Ahora aquí dice conforme a la imagen. Naturalmente está hablando de Adán. Esto quiere decir, amados hermanos, que todos los que nacieron o nacimos después, nacimos con una imagen de un padre pecador. Todos sabemos esto, que hemos entrado a un estado de imperfección a partir de la caída del hombre. Cada descendiente, cada hombre o mujer nacidos, pues tenemos ese patrón, traemos ese patrón que causó la desobediencia del hombre. Por eso aquí hace esa clara descripción que Adán
cuando cumplió 30 años, engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y así sucesivamente toda la creación, todos los seres humanos. Pero también, hermanos, aquí vemos algo muy importante. Nos narra que Adán, después que engendró hijos e hijas, y esto lo hizo a los 800 años, vivió unos años más y murió a los 930 años. Murió. ¿Se acuerda cuando la serpiente le dijo, ciertamente no morirás? ¿Se acuerda usted cuando el Señor hizo al hombre en el huerto del Edén y que los hizo a su imagen y semejanza para que vivieran, para que disfrutaran, para que tuvieran una larga existencia? Sin embargo, el pecado trajo como consecuencia también la muerte física, no solamente la muerte espiritual. Aquí seguramente Adán recordó aquellas palabras mentirosas de la serpiente que les engañó, no solamente que no morirían espiritualmente, sino que no morirían físicamente. Queda claramente registrado: Adán, por muchos años que haya vivido, llegó un momento que murió. Y está instituido que todo hombre muera. Todo hombre muera. Pero la Biblia dice que después de la muerte viene el juicio. Y el Señor es la oportunidad que nos da a todos nosotros. Ciertamente el pecado trajo la muerte espiritual, la separación con Dios, la muerte física, las enfermedades. Pero damos gracias a Dios porque el Señor prometió un Salvador. Prometió que vendría un Redentor. Así que esa sentencia de que Adán moriría si desobedecía resultó en una sentencia firme de parte de Dios. Recordemos esa frase que es recurrente hoy en día. Cada vez que una persona deja de existir, la manera de poder describir que ya no vive, que ya no existe, es murió. Y eso, hermanos, es un recordatorio de que todos, como seres humanos, nuestros días son cortos. Amigo, nuestros días son cortos. 70, 80 años vive el hombre en los más robustos, pero la muerte está siempre al acecho. Pero Cristo Jesús dijo, para eso he venido, para que tengan vida y vida en abundancia. Tenemos que venir a Cristo, es el que redime nuestras almas del pecado, y ciertamente un día este cuerpo dejará de existir, pero también la Biblia dice que el Señor Jesucristo resucitará a todos aquellos que creen en Él y le son fieles hasta la muerte. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra y recordemos que lo que Dios dice se cumple. Adán vivió muchos años, pero murió porque desobedeció. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, bondadoso y misericordioso. Te pedimos, Señor, que apliques tu bendita palabra a nuestro corazón. Y te pedimos también, Señor, que tomes cada petición en este día. Muchas gracias por permitirnos recibir tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos el día de mañana para continuar con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.